Comunicación por la Universidad Sacro Cuore di Milano, es catedrático de Teoría y Análisis de la Comunicación Digital Interactiva del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y allí coordina el doctorado en Comunicación. Investiga sobre la evolución de los medios, las interfaces, las narrativas transmedia, y sus últimos libros son Ecología de Medios del 2015, Las leyes de la interfaz, que salió por GEDISA en 2018, y Media Evolution de la marca en 2019. La charla, cuando estábamos pensando en encuadrarla bajo algún título, Carlos me propuso que se llamara En busca del relato perdido, pandemias, semiosis social y narrativas. Ya les contamos que la modalidad de trabajo va a ser que todas las preguntas e intervenciones que quieran hacer las vayan haciendo por chat, que allí Gregorio va a estar moderando esas intervenciones, digamos. Si es alguna reflexión, etcétera, bueno, por ahí hacemos lugar a abrir cámara y micrófono. Si son preguntas, él va a ir viendo si a lo mejor se repiten, y entonces vamos ganando tiempo para que pueda participar la mayor cantidad de gente posible. Y entonces, nada, dicho, planteadas las reglas del juego, yo empiezo, abro el juego, y quienes quieran van interviniendo por chat. Gregorio, si querés intervenir vos también, o sea, acercando preguntas o trayendo alguna voz. Primera cosa, cuando estábamos charlando en estos días, una de las cuestiones que se plantearon respecto del COVID-19, y que además vos escribiste en una de las notas que se publicaron en Perfil, es que genera una especie de reacción narrativa en cadena, ¿no? Y que hay una necesidad de poner en discurso lo que está pasando, y también una necesidad de hipotetizar dependiendo de cuestiones catastróficas o cuestiones a lo mejor muy alentadoras. ¿Cómo te parece que se plantea el lugar de los enunciadores de las ciencias sociales respecto de un contexto donde no queda mucho más espacio que para otra cosa que no sea la hipótesis? Bueno, ante todo, bueno, gracias por la invitación y a toda la gente que se conectó para charlar y ver si avanzamos un poco en la interpretación de lo que está pasando. Antes de llegar a lo que está pasando hoy, bueno, una de las cosas que puse ahí en el artículo en el blog, esta cuestión del storytelling, ¿no? Como forma de pensamiento, que muchos investigadores de las ciencias cognitivas, como Jerome Bruner, lo trabajaron, ¿no? Bruner decía, bueno, lo menciono en el artículo del blog, que hay dos formas de pensamiento, la paradigmática y la narrativa. La paradigmática sería, él entiende la forma lógica, matemática de pensar, y la narrativa es la otra, donde uno va uniendo puntos, como hubiera dicho Steve Jobs. Estos días estaba releyendo, tengo un par de los libros que utilicé en el blog, los tengo acá arriba, así que ahora los leo. Este súper clásico, ¿no? De pensar rápido, pensar despacio, de donde Kahneman habla de dos sistemas. El sistema 1 lo llama él, que es el sistema intuitivo, que damos respuesta rápido, y el sistema 2, que es el sistema que Bruner llamaría paradigmático racional. Y él también insiste en esta forma de procesar rápidamente lo que pasa a nuestro alrededor en formato narrativo. Permanentemente pasan cosas y nosotros, el Homo sapiens, digamos, le da formato narrativo, genera causa-efecto, ahí donde incluso no lo hay, tendemos a armar la historia, y eso un poco nos tranquiliza porque nos ayuda a ponerle orden a todo esto. Otro de los trabajos que cité, que lo tengo acá también, es este señor, el Brian Boyle, que es buenísimo este libro, sobre el origen de las historias en vez de las especies. Es genial porque dice, bueno, que la importancia que tuvo esta forma de pensar narrativa, la importancia que tuvo en la evolución de nuestra especie. O sea, un antropoide que tiene la capacidad de hacer microficciones, llamémoslo así, hipótesis, de imaginarse escenarios, tiene una ventaja comparativa respecto a cualquier otro. O sea que vemos que esto de pensar en términos narrativos, de contar historias también, no es de ahora. Obviamente, en esta mediatización bestial que vivimos, esto llega a otra dimensión, pero viene ya, digamos, en nuestro ADN como especie, es parte de nuestra carrocería, de nuestro motor de pensamiento. Claro, a partir de esas cosas que me estaba leyendo, estuve
en esta semana estaba preparando, me habían pedido un capítulo de un libro en inglés sintetizando las contribuciones de Eliseo Verón, así que venía venía leyendo de semiosis social bastante en estos días y se cruzó todo eso, de ahí un poco la referencia de este artículo en el blog. Claro, lo que yo estaba viendo es, bueno, estamos en un momento de incertidumbre total, ya siempre vivimos en incertidumbre, y siempre hablamos de la complejidad del mundo en que vivimos, pero en este momento, evidentemente, estamos en un momento, no sé, llamarla hiperincertidumbre. Se ha caído todo, un tercio de la población mundial está confinada en sus casas, y bueno, digamos, todo un escenario, y esto yo creo que ha generado que proliferen narrativas. Estamos todos desesperados, leyendo, consumiendo información, tratando de procesar, ¿no? Lo que está pasando. Digamos, una cosa muy de Homo sapiens, muy de nuestro recorrido evolutivo, de crear narrativas, pensar en términos narrativos, y bueno, y hay una profusión de denunciadores, ¿no? Digamos que todos los que nos dedicamos a la comunicación, bueno, esta semana han sido muy ricas y van a seguir siendo, ¿no? Y vamos a tener material para investigar por los próximos 10 años. Ayer hubo una reunión de investigadores de nuestro departamento, que eran unas 40 personas, y bueno, de diferentes grupos de investigación hablaban de cómo estamos redirigiendo algunos proyectos que teníamos para investigar lo que está pasando, gente que tiene ideas nuevas, bueno, ya están saliendo los call for papers en las revistas científicas, ya llegarán los congresos sobre el coronavirus, o sea que también va a haber un efecto, yo creo, de saturación de eso, ¿no? Como que tenemos que seguir investigando las otras cosas también. Pero bueno, y en ese sentido, claro, uno empieza a prestar atención a los enunciadores. Hay un tema que a mí me apasiona, que es los discursos del Estado y de los gobiernos. Hay diferencias entre cómo está comunicando el Estado español y en Alemania o Francia. Yo no he hecho un estudio comparativo, pero en la prensa han salido algunas comparaciones entre un discurso hace un poquitos días de Angela Merkel muy didáctico, decían que nunca habían visto a Angela Merkel en un rol didáctico. En Argentina pasó algo así, yo llegué a ver los memes de Alberto Fernández frente a la pizarra, pero bueno, Alberto Fernández es profesor universitario y seguramente no le cuesta mucho ponerse en un registro pedagógico. En Francia, Macron sacó a relucir el discurso bien estatal, centralizador, típico de Francia, que París es la capital de todo ese espacio nacional, y España apostó por un modelo metafórico militar. Está el jefe, el general que dirige la Guardia Civil y almirantes y todos los mediodías, hablando en la televisión junto a los ministros. Es una cosa alucinante, que esto ya da para muchas discusiones, y dicen que ya esta semana el gobierno se dio cuenta de que esa hipermilitarización del discurso público no era bueno, y poco a poco dicen que lo van a ir sacando para entrar en un discurso pedagógico, ¿no? Yo creo que acá vamos a tener muchísimo tiempo y material para analizar. Y en América Latina, obviamente, también hay diferentes modelos de enunciación, y no es lo mismo, obviamente, lo Bolsonaro, que lo puede ser el modelo mexicano, o Argentina o Chile. Ya no analizaremos. Y en el tema específico de ciencias sociales, y metería la filosofía, bueno, yo creo que esta semana también ha sido de mucha proliferación de discursos. Hace un par de semanas salió esta famosa Sopa de Wuhan, que fue quizá el primer libro, que había un italiano que sacó un libro de reflexión sobre esto, que es muy interesante porque son reflexiones muy en caliente, que está bien, digamos, así como el Homo sapiens pide historias, está bien que la comunidad científica, las ciencias sociales, porque la comunidad científica de ciencias duras está presente, los epidemiólogos, expertos en virus están en su gran momento, ¿no? Los mismos políticos les ceden totalmente la palabra porque son los que saben, ¿no? Pero muchas veces los epidemiólogos a cada rato están compartiendo sus dudas y ponen entre comillas todas las afirmaciones que dicen, ¿no? Y dicen, hasta acá sabemos, esto no lo sabemos. Yo no he escuchado, me parece, nadie desde las ciencias sociales diciendo esto no lo sé, o no sé lo que va a pasar. Son muy pocos los que han reconocido la ignorancia. Por el contrario, he escuchado muchas voces que se dan manija, digamos, a pintar escenarios con una, no sé, con una fidelidad. Yo ayer decía en Twitter, parece que tuviera una bola de cristal de alta definición, 4K, 8K, ¿no? Una super bola de cristal, porque hay gente que está diciendo, se viene el nuevo panóptico, bla, bla, bla. Otros que dicen que se acaba el capitalismo. Otros dicen, bueno, que acá cambia radicalmente la relación entre el Homo sapiens y el entorno, porque, o sea,
Y un poco para terminar esta primera parte, digo, yo creo que cada uno, cada investigador, pero cada enunciador está proyectando sobre la pandemia y sobre el discurso que hace sobre la pandemia un poco sus deseos, sus miedos. Y yo creo que el lugar de la enunciación de las ciencias sociales debería ser diferente. Está bien que los filósofos hablen y está bien que dentro de las ciencias sociales haya gente que filosofe un poco, pero también deberíamos preservar un poco más el discurso nuestro, el discurso más, llamémoslo de base empírica, más basado en un análisis un poco más sosegado, diríamos, ¿no? De lo que está pasando. Esto fue un poco, bueno, lo que motivó también escribir esto, ¿no? Un poco en la parte final del post hablo de esta sobreproducción de discursos, yo creo, de tipo predictivo, que no debería ser el rol de la ciencia social. A lo mejor debería, del discurso de la ciencia social, a lo mejor debería ser un rol más, planteemos escenario, pero habrá una discusión que no sea tan duro de decir, no, esto se viene así. Sobre todo pensando, por ejemplo, esto del panóptico, ¿no? De la biopolítica, la lectura muy Foucaultiana de que vamos hacia una realidad china. El otro día, Daniel Innerarity, que es quizá los teóricos políticos y filósofos políticos más sutiles y finos de hoy de España, inteligentes, ¿no? El tipo decía, para tener un sistema de control social como el que hay en China, acá no se puede implementar porque no tenemos los chinos. Podemos tener la tecnología, pero nos faltan los chinos. Una sociedad disciplinada, obediente, que procesa de otra forma este tipo de autoritarismo del Estado, donde hay un contrato social totalmente diferente. Y me parece que esa es una voz para tener en cuenta, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que pienso de este filón predictivista, futurologista en algunos colegas, ¿no? Que son buenos colegas y que son muy buenos haciendo investigación, porque yo creo que acá algunos se han pasado revoluciones. No voy a hacer nombre, no quiero pelearme con nadie. No, la idea no es pelearse, ni mucho menos, si es no, estamos todos un poco desorientados. Por ejemplo, el otro día en el instituto, que nosotros venimos de distintas formaciones y nos dedicamos a distintos temas, etcétera. Bueno, una cuestión que nos atraviesa es, frente a una cuestión que es, el hecho es global, digamos. En otros momentos que hay noticias que son globales, puedes decir, bueno, el hecho ocurrió en determinado espacio, ¿no? Entonces, volaron las Torres Gemelas, la noticia es global, pero el hecho ocurrió en un lugar solo. Ahora vos lo que tenés es el hecho esparcido por todo el globo y una necesidad enorme de retraerte en tu cuestión más local que es tu casa. Entonces, vamos a tener que repensar, yo no lo tengo claro, pero situaciones vinculadas con lo global y lo local, tal como lo veníamos pensando, porque eso aparentemente cambia y por un rato largo. Cambia todo, por ejemplo, los espacios públicos. Yo te hice un tuit hablando de los no lugares, ¿no? Los no lugares están vacíos prácticamente ahora. Y esta mañana hice otro tuit, porque hoy ya en las estaciones de trenes, y supongo que de metro, yo no vivo en la ciudad de Barcelona, así que no tengo ni idea de lo que está pasando ahí, pero en las estaciones de metro, trenes de Barcelona esta mañana, ya en el piso han puesto una especie de adhesivo con forma de pies para que la gente se pare ahí arriba y mantener la distancia de seguridad. O sea, la empresa de transporte público te está diciendo dónde hay que pararse en la estación, ¿no? Acá podemos, es un hecho concreto, esto lo podemos analizar, no es un escenario futuro, una predicción. Acá entra a jugar, podemos rescatar cosas del cuerpo, la biopolítica, del control, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cada vez muchas cosas de estas, ¿no? A mí no me sorprendería, tampoco me parece un escenario muy alocado que tengamos que cuando subamos un avión nos tome la temperatura, ya hay sensores, digamos, no es que nos van a correr por un... Ya con la H1N1 ha pasado, digamos, a mí me han tomado la temperatura en el 2009. Sí, ya están los sensores térmicos, digamos, eso ya seguro, pero bueno, vamos a ver cómo va todo esto. Va a haber cambios en el espacio público, ya lo privado y lo público venía siendo totalmente poroso por las redes sociales, la cultura del selfie, las webcams, entramos en otra dimensión. Lo que es interesante, volviendo al tema del discurso bélico, es que lo estoy hablando con un alumno que está haciendo una tesina sobre esto, justo cambió la tesina y se fue para este tema. Claro que el discurso bélico admite muchas modalidades, ¿no? Porque está el discurso bélico de ataque, ¿no? Vamos a combatir el coronavirus, es tipo cruzada, toda la sociedad, ¿no? Y el que no apoya es un enemigo, es un traidor, ¿no? Que es un poco también el discurso del Estado bélico español en este momento. Pero después hay otra modulación del discurso bélico que es la resistencia, ¿no?
yo me encierro en mi casa, ¿no? En mi fortaleza, ¿no? Y es el discurso de resistir al invasor enemigo. O sea que vemos que el discurso bélico, la metáfora bélica da también para dos modalidades, la que es de ataque, ¿no? De salir y atacar, pero por otro lado también es la de quedarse encerrado en su casa. Sí. Y además, digo, frente a los relatos, a los últimos relatos bélicos, como podían ser, qué sé yo, las guerras en Medio Oriente, ¿no? Y todo lo demás que era muy tecnológico, las armas letales que tenemos frente a este virus son casi como para combatir al invasor inglés, digamos, ¿no? No tenemos aceite caliente, pero tenemos lavandina. Totalmente. Es muy interesante porque, digo, la letalidad del arma es jabón o alcohol en gel. Entonces, digo, nos lleva a replantearnos, bueno, toda la cuestión de las guerras tecnológicas. Digo, nos pone también en un escenario de poder narrar las guerras bacteriológicas, que hay todo un encuadre de la pandemia en ese sentido, pero también nos lleva casi a hacer historia y decir, bueno, no le tiramos aceite caliente, le tiramos jabón, o le tiramos alcohol en gel. Es muy interesante cómo produce quiebres y continuidades en líneas de tiempo. José Luis, ¿querés abrir el micrófono? Porque yo estoy mirando el chat también, y me cuesta leer. Fernández, ¿estás ahí? Hola. Que está diciendo que el cuestionamiento de las predicciones científicas del futuro no debería matizar la aplicación de lo ya sabido sobre una actualidad que no es puramente nueva. Sí, es un comentario medio lateral. Estoy de acuerdo con Carlos en que hay esa voluntad del científico social de anunciar el futuro, que para mí es un resultado de las confusiones que hay ahora entre el discurso político, periodístico y científico social. Entonces, los científicos sociales caen en la trampa filosófica y del gurú, por decir así. Pero me parece que va acompañado con una especie de azoramiento del sistema científico frente a la novedad del fenómeno, como si fuera todo un gran fenómeno. Por ejemplo, los que publicaban todo el tiempo métricas de Twitter y análisis sofisticados en este fenómeno de la transmisión del virus, que es un fenómeno de red, están callados. Los que sabían sobre red antes de la pandemia, para entender la pandemia, que es un fenómeno de red, no pueden. Entonces yo ahí el matiz que metía es que los científicos sociales se dediquen como quieran al futuro, pero no es su trabajo, pero sí es enfrentar la actualidad con lo que ya sabemos. Es decir, en las cosas que yo trabajo, lo que voy a trabajar, en la noción de interfaz no la vamos a inventar ahora, la de plataforma, la de broadcasting, la de post-broadcasting. Y yo veo que ahí es, no sé, Alberto Fernández es un docente, un presidente así, dicho por especialistas en comunicación, ¿no? Nunca tuvimos un presidente así, otra vez, un presidente único, por inútil o por genial. Entonces a mí me parece que eso observaba, que me pareció que lo que dijo Carlos, que siempre le estoy mordiendo un poco los tobillos, por eso mantenemos nuestra amistad, me pareció que era como una crítica bien a cierto funcionamiento del discurso científico en la actualidad y que dejaba de lado otros funcionamientos que también son observables, criticables y reivindicables cuando funcionan bien, digamos. Nada más. Justamente no, que José Luis decía de la gente que hace análisis de datos, está el grupo de Rosana Reguillo, el Signa Lab en el ITESO de Guadalajara, que ellos están haciendo análisis, y lo venían haciendo hace rato, de Big Data, de hashtags, y justamente el otro día juntaron un artículo de Eliseo Colón, colega semiótico de Puerto Rico, muy conocido, y con datos de ellos. Ahí les acabo de poner el link, lo estaba buscando, del Signa Lab. En Signa Lab ya hace permanentemente, bueno, hicieron muchísimo trabajo de hashtags,
y análisis de Big Data durante las campañas electorales de AMLO y con todo el tema de la violencia en México, narcos, etcétera, etcétera. Están permanentemente monitoreando. Lo de Signalab es interesante porque es un laboratorio donde Rosana Reguillo montó un grupo de gente muy joven, ingenieros, expertos en diseño, visualización de datos, y hacen cosas alucinantes, porque por un lado tienen todo el tema del Big Data, lo vinculan al rastreo, diríamos, de movimientos sociales y temáticas políticas, y por otro lado han experimentado mucho en lo que es la visualización de datos. Incluso tienen prototipos de visualización de nubes de tweets, por ejemplo, tienen prototipos con realidad virtual, en entornos inmersivos, con 3D, digamos, donde uno está rodeado de los tweets y puede ir navegando la información. Pero hay gente, yo creo, bueno, a lo mejor ahora están procesando, pero no tardarán en salir los análisis en clave Big Data de esto. Y lo que es interesante, claro, normalmente cuando uno hace Big Data o analiza tweets o análisis de sentimiento, es porque hay muchas cosas, ¿no? O candidatos o enunciadores. Como que acá hay una temática que arrasó con todo, ¿no? Supongo que el hashtag COVID-19 se comió todo, pero bajo eso seguramente surgen cosas diferentes. Pero no, yo creo que no van a tardar en aparecer los estudios de este tipo. No creo que se hayan replegado. También lleva su tiempo analizar todo eso, no es automático, ¿no? Listo, por ahí. Bien, no sé si no me estoy perdiendo algo del chat. Vos ayúdame. No, Lila, vamos bien con el chat, no hay demasiadas consultas, estaba la de José Luis Fernández, y bueno, ahí está. No necesariamente consulta, digamos, ¿no? Si quieren intervenir de algún otro modo, está abierto a esto. Quien ha intervenido mucho en el chat es Helmut Torres Contreras, así que tiene la oportunidad de preguntar o de expresar. Hola, Helmut. ¿Está por ahí? No sé, ¿lo tenemos? Sí, ahí está. Ah. Helmut, abrí el micrófono. Pero no me deja activar el micrófono, qué raro. A ver. Mientras vamos con Patricia Nigro, que dice que le preocupa el avance de la discriminación y los estereotipos que se plantean de manera casi cruel, supongo que en relación con los enfermos de coronavirus, ¿no? Por el virus chino. Sí. Esto del virus chino es interesante porque, bueno, Donald Trump, al vincular, al llamarlo el virus chino, y más de uno después se prendió, acá también la ultraderecha en España lo llama el virus chino, un poco resucita todo un discurso que venía de la primera mitad del siglo XX, que era el peligro amarillo. Sabemos que entre la primera, antes de la Segunda Guerra Mundial, el gran enemigo de Estados Unidos, el miedo de Estados Unidos, de la sociedad estadounidense, no era tanto la Alemania de Hitler. El miedo en Estados Unidos era el peligro amarillo, la posibilidad que el imperio japonés atacara desde el Pacífico. Y si uno ve la ficción de esa época, la ciencia ficción está poblada de malvados personajes orientales. Cuando yo trabajé el tema de las invasiones alienígenas, aparece Flash Gordon, donde el gran invasor era el emperador Ming, tenía unos largos bigotes orientales. Y entonces, bueno, eso estaba súper trabajado en la ficción, ¿no? Otras historias también de invasiones venían siempre desde China. Obviamente Pearl Harbor terminó de cerrar ese discurso, ¿no? O sea que al hablar del virus chino también como que está resucitando viejos fantasmas, viejos elementos narrativos que ya formaban parte, digamos, del imaginario popular en Estados Unidos. Sandra Valdetaro, que si querés, Sandra, ahora avisa el micrófono y así no leo yo lo que vos querés decir. Sandra, ¿estás? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Ahí Sandra. está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto participar y bueno, todo un éxito, ¿eh? Y me parece que también la pandemia habilita, nos provoca a nuestra comunicación global, porque veo que hay
colegas bueno, ¿Sí? Le quería preguntar a Carlos. Tanto. Ah, No sé quién tiene un ¿400? micrófono abierto, por favor. Hay micrófonos Y la abiertos. gente está al pedo. Sí, ¿qué crees? Aprovechando que está en línea también José Luis, está Carlos, nosotros habíamos venido trabajando desde hace varios años, más de una década, sobre el fin de los medios de masa, 306, sí. que se publicó un libro y todo, No, con no sé cómo Eliseo, fue. con Mario Carlón, bueno, Carlos y José Luis, hicimos muchos debates, publicaciones, y lo que estaba pensando es que justamente una de las cosas que por lo menos a mí me perturba es que está como en riesgo de perderse, por lo menos por un tiempo, la experiencia de masas. O sea que todo lo que tiene que ver con nuestras experiencias de aglomeración, de cuerpos contra cuerpos, en marchas, en eventos deportivos, en eventos, en movilizaciones, en protestas callejeras, o sea, todo lo que es la masa como experiencia va a estar cada vez más mediatizado, digamos. Hoy, por ejemplo, hay una protesta global por Instagram de los ecologistas. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese debate que habíamos tenido sobre el posible fin de los medios de masas en relación a esta experiencia de masa que tal vez la tengamos prohibida por un tiempo, ¿no? Eso a mí me perturba un poco. Aparte por el gusto por la masa, digamos, por participar de ese tipo de eventos. Quería comentar eso, a ver qué les parece. Ayer era el 23 de abril, era el día de San Jordi en Barcelona, en Cataluña, Claro, y global. es el día del libro, y es el único día quizá que yo no voy a Barcelona, porque no se puede caminar por las calles, porque están millones de personas aglomeradas comprando libros. Yo creo que un 30-40% de las ventas anuales de las librerías se da exactamente en ese momento, el 23 de abril. Claro, ya el mercado editorial no viene muy bien, que digamos, y esto fue un masazo. Se hablaba de trasladarlo al 23 de julio, pero ya se dan cuenta que, bueno, se viene muy complicado. Pero así todo se ha hecho un San Jordi virtual, muchas charlas, promoción de libros. Yo compré un par de libros para darle una mano a una librería de Barcelona también, bueno. Todo online, obviamente. Pero sí, es todo un tema esto, ¿no? Tiene una faceta económica, no solo el mercado editorial. Acá en Barcelona, por ejemplo, los festivales de verano se han caído todos, eran mayo, junio, julio, son los grandes recitales, conciertos, Primavera Sound, o sea, los grandes eventos masivos los están suspendiendo para el año que viene directamente. Pero bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De todo este espacio público que hay que ver qué forma adopta ahora. Seguramente muchas cosas se irán mediatizando. Yo creo que acá, bueno, todos estos procesos de mediatización que veníamos investigando, publicando, el filón de investigación en mediatización, ahora se relanza también con todas estas nuevas experiencias que van a pasar a través de una pantalla, a través de micrófonos y auriculares. Ya el festival la otra noche, a beneficio, bueno, Lady Gaga es un primer paso en esa dirección, es el Live Aid de esta generación. Nosotros estábamos con el Live Aid de Freddie Mercury, ¿no? que después reapareció en la ficción y nos recordó eso. Pero a lo mejor para esta generación va a ser un evento de ese tipo, ¿no? Sí, y además, digo, antes de darle la palabra a Juan Andrés Rincón González, que de paso le digo que se vaya preparando, nada, cosas como más, no solo cómo impacta en el espacio público, sino en la vida privada respecto de, bueno, ¿cuándo volveremos a comer un asado de 40 personas o darnos un abrazo, ¿no? O sea, el impacto no es solamente en cómo se redefine el espacio público y cómo tiene un impacto económico en qué van a facturar los demás, sino también en cómo nos replantea a nosotros la vida cotidiana. Hay Helmut pregunta, dice, bueno, ¿cómo se vincula esto lo artístico y lo cultural? ¿Cómo se redimensiona con otra forma? Y le parece interesante esa reflexión, me interpela a mí, a José Luis. Como siempre, el arte corre con ventaja en estas cosas, ¿no? Yo recuerdo en los años finales de los 90, principios de la década del 2000, no me recuerdo exactamente,
la Fura dels Baus, el gran grupo de Ajá. teatro de vanguardia catalán, ellos fueron pioneros en introducir tecnología digital de todo tipo dentro de los espectáculos. Incluso cuando empezaron a aparecer los teléfonos móviles, repito, esto debe ser final de los 90, principio del 2000, te diría, ellos habían liberado online toda una serie de trozos de sonidos. Entonces la gente podía componer con esos sonidos, enviarles a ellos un MP3 con los móviles y después ellos utilizaban esos sonidos para el espectáculo. No era una forma de hacer teatro colaborativo, por lo menos abrir la parte de sonido. El otro espectáculo que hizo la Fura, que en ese momento era una cosa wow, mirá lo que han hecho, era un espectáculo teatral en simultáneo en 2 o 3 capitales europeas. Seguramente una era Barcelona, creo que otra era Viena, no me extrañaría que fuera Milán, París o Berlín. Y era un espectáculo, una obra de teatro, donde los actores de la obra estaban divididos en los 4 países, consiguieron seguir una buena conexión para esa época, y con pantallas. O sea, hicieron una obra de teatro que abarcaba 4 países en sincronía al mismo tiempo, ¿no? Claro, en esa época era vanguardia artística eso. Ahora no me extrañaría que lo veamos más seguido eso, ¿no? Yo le había dado la palabra a alguien, pero me parece que para cerrar con el tema, aquí hay un par de intervenciones que tienen que ver con esto que venís diciendo, y entonces está Ignacio Acevedo, que pregunta si el aislamiento favorece una construcción colaborativa, reformulando el concepto de los derechos de autor, más ligado al Creative Commons, o por el momento es solo un mito. Veremos. De acá a unos días o semanas tendremos datos, se aumentó la piratería. Lo que sabemos es que aumentó la suscripción de Netflix, aumentó bestialmente la suscripción de Netflix y la venta de Amazon. Habría que ver. Habría que indagar, por ejemplo, el tema del torrent, cómo fueron los tráficos de datos de estos días. Obviamente, si nosotros vemos la infraestructura de la red no estaba pensada para transmitir audiovisual, obviamente, ¿no? Ni la web estaba pensada para audiovisual. Sabemos que hoy un 70, un 80% de los datos que circulan por la estructura de Internet son datos audiovisuales. Televisión en streaming, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de eso podemos ver qué tipo de flujos hay. Pero para responder esa pregunta hay que investigar. Y los datos ya van a empezar a salir, los datos. Esos datos no deberían ser relativamente complicados y ya habrá entidades que están trabajando con eso. Pero, por ejemplo, a ver si aumentó la piratería. La piratería en general venía bajando en todo el mundo. Siempre se decía hace 10, 15 años, el día que haya contenidos a un precio más o menos accesible y una buena conectividad, qué sé yo, la piratería va a caer. Y dicho y hecho, el hecho de que la gente se hartó de ir con el torrent, de bajar una cosa y que después no era lo que uno quería, la calidad era mala, pagamos un poquito por mes, poquito mucho a veces, o pagamos muchos poquitos porque tenemos muchas plataformas, y tenemos, digamos, contenidos de calidad, etcétera, etcétera. Pero habrá que ver, a lo mejor estos días aumentó la piratería, veremos. Es otro campo de investigación eso. Te voy corriendo, así voy subiendo y bajando en el chat para seguir un hilo, y dice Mariana Doracio, si te imaginas un boom de las narrativas transmedia una vez que la pandemia esté controlada. Bueno, hoy acaba de salir la revista Liz con un artículo mío que dice Transmedia está muerto, larga vida a Transmedia. No mezclemos las cosas. La narrativa transmedia es un proceso de las empresas, y no solo de las empresas, de los que están creando contenidos, de frente a esta atomización que hay de las audiencias, fragmentación, atomización de las audiencias. Una estrategia es, hagamos un relato que se cuenta en muchos medios y plataformas e invitemos a esa gente a que participe en el relato creando sus cosas. Eso es lo básico de la narrativa transmedia. Y vemos que en los últimos 15 años el concepto se ha asentado la investigación, se ha abusado del concepto, una de las cosas que menciono en el artículo. Y como digo ahí en el artículo, digo, bueno, dentro de poco no se va a hablar más de narrativa transmedia, yo creo. A lo mejor en 5 años, en 8, en 10 o en 2, no sé. Pero como otros conceptos, como multimedia, que pasaron de moda, pasan de moda en el ámbito profesional y a veces incluso en el académico. Pero no es que la comunicación multimedia no murió. Esto es multimedia, navegar en la web es multimedia, navegar en un móvil es multimedia. Pero decir multimedia suena viejo, ¿no? Lo mismo con la narrativa transmedia. Yo no sé si va a fomentar, habrá que verlo.
Habrá que ver. Sí, o si surgen, a lo mejor me interesa más si surgen relatos de la pandemia, del confinamiento, en clave transmedia. ¿Por qué no pensar relatos colectivos? En estos días Jorge Carrión coordinó un taller en WhatsApp de relatos sobre la pandemia, con toda una serie de alumnos, gente de toda Iberoamérica, ya están apareciendo los primeros relatos. Bueno, ¿por qué no pensar eso, que eso puede confluir, que puede ser un relato que se desarrolla en diferentes medios y plataformas? ¿Por qué no pensar un relato cooperativo, colaborativo? Pero tampoco me preocuparía tanto el concepto de si es transmedia o no transmedia. Digamos. Veamos lo que surge. Y ya si entran dentro de la definición de transmedia, bien, y si no, inventaremos otro concepto. No forcemos las cosas dentro de los contenedores que tenemos. Justamente ese es un problema, ¿no? De las ciencias sociales, pienso de cualquier pensamiento científico, y no solo. La realidad ha cambiado tanto en estos días, y nosotros a veces insistimos en meterla en conceptos, en categorías preconstituidas o que fueron diseñadas, diríamos así, pensadas para otra realidad, para la sociedad industrial, etcétera, etcétera. En este sentido, me encuentro muy cerca de Bruno Latour, ¿no? Cuando Latour emerge en los 80-90, el contrapunto era Bourdieu. Latour critica ciertos conceptos como el hábito del capital, etcétera, etcétera, y esta necesidad de que la sociología entre en el terreno con unas categorías tan preconfeccionadas, ¿no? Latour en ese sentido es mucho más libre, natural, vamos a ver qué está pasando, y no entremos con nuestras categorías Caterpillar que arrasan con el Amazonas, ¿no? Y en ese sentido me siento mucho más cercano a ese espíritu. Con Fernández hemos hablado miles de veces, con Sandra también, entre otros lugares, en un largo viaje a Olavarría, en coche, sobre lo que él llama el adoquismo, ¿no? Las categorías ad hoc o no, bueno. Yo creo que en ese sentido liberémonos un poco del peso de las grandes categorías que hemos manejado y entremos con una mochila más liviana en la exploración de lo que está pasando. Carlos María del Rosario Millán pregunta, ¿qué pasa con esas narrativas en disputas y las jerarquías de credibilidad fluctuantes en el espacio público, especialmente en redes se refiere? Ahí hay que investigar y habrá que hacer estudios de narrativa, semióticos, etcétera, etcétera, narratológico y también discursos más de tipo, hacer análisis más de tipo etnográficos. O sea, por un lado no es casual que los políticos hayan cedido su voz a los científicos, epidemiólogos, etcétera, etcétera. Este es un momento interesante para los científicos en general, no solo los epidemiólogos, porque la gente escucha, digamos, sabemos que a los políticos todos les creemos poco y nada. Entonces están buscando enunciadores reconocidos. Generalmente cuando salen encuestas es interesante, porque ¿a quién le crees más? Los políticos siempre aparecen en último lugar, la gente le cree a veces a los periodistas, hasta por ahí nomás, a los investigadores le creen mucho, ¿no? Habrá que ver ahí también qué rol juegan los enunciadores religiosos, los militares también, ¿no? A lo mejor esta jugada en España de darle la enunciación a ciertos militares también proviene de ciertos estudios y de think tanks internos que tiene el gobierno, esto no es casual, ¿no? Pero bueno, yo creo que también acá hay una polifonía, porque no están hablando solo los políticos están cediendo la voz a algunos enunciadores más jerárquicos, algunos enunciadores científicos en España están en la picota también, por ciertas contradicciones, científicos que en febrero decían que esto no era para preocuparse, ahora están todos los días dando la lista de muertos, ¿no? Y siguen ahí, no han aguantado. Pero bueno, vamos a ver quién surge reforzado también de esto. Y yo creo que no es que todos los políticos van a salir mal parados de esto. A lo mejor esta crisis también sirve para ver quién es político y quién es estadista, que no es lo mismo para mí. Y veremos a lo mejor dentro del ámbito científico también, ahora hay muchos epidemiólogos acá, así como el gobierno de Pedro Sánchez tiene sus epidemiólogos de confianza, el gobierno catalán obviamente tiene sus propios epidemiólogos de confianza. Vamos a ver, seguramente hay figuras que saldrán reforzadas, más allá de su hype en estas semanas de tweets. Repito, todo esto hay que hacer un seguimiento y estudiarlo, veremos. Algunos saldrán reforzados, otros saldrán perdiendo. No sé si serán categorías enteras de enunciadores. A lo mejor sale muy reforzado el pensamiento científico. A lo mejor, hablo de escenarios. A lo mejor a partir de ahora en todos los noticieros, en todos los paneles, las tertulias que decimos acá, va a haber científicos. Bienvenido sea. Hasta ahora estaban solo los economistas. A lo mejor nos empiezan a invitar a otra gente.
Hasta hace muy poco, solamente Nueva Zelanda y Gran Bretaña tenían asesores científicos en el gobierno, ¿no? Tenían así como... Y finalmente no son, o no parecen ser, por lo menos en el caso de Gran Bretaña, los que han sido más fieles a esa asesoría, porque, digo, toda la comunicación y todas las decisiones que tomó el gobierno británico están bastante lejos de lo que los científicos de todo el mundo estuvieron asesorando y diciendo que había que hacer. Y a la vez pasa, como en el caso del gobierno argentino, que sin tener la figura burocrática del asesor científico del gobierno, ya de antemano y previo a la pandemia había como equipos de las distintas áreas científicas reforzando en los distintos ministerios, etcétera, y que ahora se agudizó con la cuestión de la pandemia, donde los epidemiólogos y los virólogos tienen un rol muy importante. ¿Supones que, o te parece que es viable, como se está discutiendo a lo mejor en las asociaciones de diplomacia científica, que empiece a burocratizarse al hoy dentro de lo que son los gabinetes políticos? Podría pasar, de no existir a tener una presencia permanente, porque también, bueno, el mundo científico y el mundo de la discursividad científica no es neutro, no somos nene de pecho, así como la gente se pelea por las cátedras, se pelea por los concursos, se pelearán para ver quién posiciona mejor en un eventual consejo permanente de asesoramiento científico. Bueno, como dije acá, bueno, las simpatías ideológicas se cruzan con las competencias científicas, evidentemente. Por ejemplo, un dato, ¿no? En esta semana en España había digamos, muchas competencias. Por ejemplo, las competencias de sanidad las tenían las comunidades autonómicas en España desde hace ya muchos años, y ahora hay una recentralización del tema sanitario. Cataluña quiere mantener cierta forma de confinamiento y el Estado no quiere. Y ahí hay un conflicto, por ejemplo, todo respaldado por sus propios informes científicos. Y ya hoy el ministro de Sanidad en España, que a todo esto el ministro de Sanidad de España era un alcalde de una pequeña ciudad de la periferia de Barcelona. Como que él entró ahí, supongo, primero el ministro de Sanidad es licenciado en filosofía, ¿ok? Y él entró ahí, supongo, con una cuota de distribución de plazas, habrá dicho, bueno, me tocó sanidad, al mes y medio le estalló la crisis. Bueno, pero no, lo que decía que, por ejemplo, el ministro estaban diciendo, el desconfinamiento en España no será por comunidades autonómicas, sino por territorios. Es otra categoría geográfica, porque si no, el País Vasco va a querer tener su propio régimen y Cataluña también el suyo. Bueno, para evitar eso están buscando otras categorías territoriales que a lo mejor van más, digamos, no entran en las comunidades que hoy tenemos. Pero bueno, por eso digo, acá obviamente el discurso científico es un discurso también de poder, está mezclado con estas lógicas, y veremos qué forma adopta esto. También pensemos que hay entes científicos supranacionales. La Organización Mundial de la Salud está muy golpeada en estos días, más allá del recorte financiero de Estados Unidos, pero bueno, son enunciadores que quieran o no, están reconocidos, podrán caer más simpáticos o no, le habrán pifiado en algunas cosas, pero es que son organizaciones donde hace años que vienen lidiando con este tipo de cosas. Veremos también ahí cómo cambia eso, ¿no? Bien, no sé si hay... Sandra, no sé si ibas a intervenir antes y yo te interrumpí, me parece. No, me pareció, de todas las cosas que voy rescatando, porque bueno, vieron que en los encuentros Meet o de otras plataformas queda mucha información después, ¿no? La información que aparece en el chat, bueno, las grabaciones del video, todo. Y me gustó una cosa que puso ahí Mariana Ferrarelli, que puso Pan Media. Pan Media, sí. Cuando estaban hablando de lo del transmedia, ella pone Pan Media, que es una combinación, dice, de soportes, lenguajes y medios. Me parece, digamos, como para seguir jugando un poco también con los conceptos, ¿no? Pandemia, Pan Media. Así que quería rescatar eso, que bueno, que simplemente como juego, porque yo siempre pienso también, me parece que nosotros estamos muy atravesados desde el punto de vista sensible con lo que está pasando, y por ahí nos ayuda más en estos momentos a pensar también la literatura, el cine, qué sé yo, siempre me acuerdo de las distintas posiciones subjetivas de la película Melancolía, de Lars von Trier, que no sé si la vieron, pero yo creo que es una película bellísima.
Y bueno, y ahí eso de ser, del ser humano, frente a eso que se viene, que plantea la película, que en el caso de la película viene de afuera, del espacio, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos un poco así también, tratando de parlotear, como decíamos antes, ¿no? Parloteando, que es lo único que hace de distinto el humano, parlotear. Que Entre, bueno, entre los conceptos que aparecen, disculpa Sandra, entre los conceptos que apareció en estos días estaba el de infodemia también, ¿no? claro, el infodemia. Antes estaba la infoxicación, que era la toxicación informativa, y ahora estamos en la infodemia. Claro, totalmente. No, eso, quería rescatar lo que decía Mariana Ferrarelli. Bien. Sí, sí. Quería recordar de que el tiempo de esta reunión está pautado por 60 minutos, quedan 5, y si me permiten hay una reflexión y una pregunta de un amigo de Quito, de Ecuador, que es Fernando Tituña, que dice lo siguiente, dice, uno de los aspectos vitales del ser humano es la necesidad de creer en algo para controlar o difuminar la incertidumbre, algo que el ser humano teme por naturaleza. En el espectro urbano se necesitan certezas ante tantas fake news, los discursos del gobierno, cualquiera que sea, dice, y el dualismo entre ciencia y cientificismo, es decir, las ciencias sociales. Esta es la reflexión. Entonces la pregunta es, ante esta necesidad de creer en algo, de sostener esperanza en algo, ¿las comunidades qué rol juegan? ¿Cuáles comunidades? Las comunidades, no especifica, no la comunidad virtual. A mí, hablando de fe, lo que me sorprende es la ausencia la ausencia no, pero la baja repercusión de la enunciación religiosa, de los discursos religiosos. En un momento así de fin del mundo, de pandemia, claro, no se puede ir a las iglesias, pero... No, igual... Sí, no sé, el Papa, como gran anunciador, pero como... hoy empieza el Ramadán, por ejemplo, sí. y no, por lo menos no lo percibo porque era un momento, digamos, ideal para los discursos de fe, ¿no? Pero bueno, es una cosa rara esta, ¿no? Por lo menos me sorprende. Por ahí no hay tanta, hubo una extrema unción adelantada, digamos, entonces tal vez no tenga... Lo que es muy interesante la puesta en escena que ha hecho el Vaticano, bueno, tiene una persona que se dedica a los encuadres, decían que parecía de Paolo Sorrentino, ¿no? La imagen del Papa en la plaza vacía parecía un fotograma de Paolo Sorrentino, de alguna de sus películas. Pero claro, fue una cuestión más de imagen, ¿no? Pero a nivel más discursivo, de construcciones no tan iconográficas, no sé, me sorprendió un poco también eso, ¿no? Que no hubiera tanta ebullición por ese lado, ¿no? El que trabaja la cuestión de la mediatización de lo religioso, que a mí siempre me pareció muy interesante leerlo, que me parece que estaba presente, es Moisés Esbardellotto, que tiene textos publicados interesantísimos sobre la mediatización de lo religioso. Me parece que estaba acá en el MIT. ¿Estás? Hola, ¿estás? Es de Brasil, es un colega de Brasil. Sí, pero no si uno piensa el 11S, obviamente ahí lo religioso eran no era el virus chino, era el atentado de los musulmanes, ¿no? Los terroristas musulmanes, y cuando Bush dice vamos a hacer una cruzada, o sea que era metáfora bélico-religiosa, estaba todo muy mezclado. Acá no sé, no sé. No escuché discurso diciendo esto es un castigo divino, por ejemplo, ¿no? Moisés, estás, si querés acotar algo, podemos abrir tu micrófono porque sí está en sala. Ah, bueno. A ver, no sé si... Moisés, ¿nos escuchás? Bueno. Mientras esperamos a Moisés, Lila y Carlos... Sí, está también Francisco Alvarelo, que había intervenido. Claro. Sí, con una pregunta a Scolari, que dice, está hablando con los alumnos de grado sobre la evolución de los medios tradicionales, y parece que la pandemia es una oportunidad de la televisión para fortalecerse en el vivo y mantener cierta importancia en el ecosistema. ¿Qué le parece, Carlos? Es la pregunta de Francisco Alvarelo. Bueno, cuando hablamos así de algunos datos, que así como subió en Netflix las suscripciones, también el consumo televisivo más tradicional, digamos, aumentó, digamos.
A mí una cosa que me interesa de estos días, e incluso bueno, lo hemos compartido con Sandra, con otra gente también, y Lila en Facebook y otras redes, es esto de las pantallas fragmentadas, esta televisión, esta mutación de la pantalla televisiva en una pantalla de computadora, ¿no? Así como aparecen en Zoom las diferentes caritas, los noticieros se están convirtiendo en eso, incluso llegando a las mismas personas que están en el set, en el estudio de televisión, se presentan con pantalla fragmentada, como que tratan de meter una... o sea, para el que está lejos, está bien, lo acerca, pero para el que está en el estudio lo separa. Están físicamente cercanos, pero en las pantallas parecen separados. Hay que ver si esto después perdura, esta modalidad multipantalla, si después perdura. Pero claro, esto es, digamos... todas las tendencias que podía haber en la evolución de los medios, en realidad del networking, vamos a ver, seguramente estas semanas todas esas tendencias, algunas se habrán frenado o cosas que no estaban, que pasaban cada vez menos, ahora pasan más, y veremos después cómo se reacomoda. Yo lo repito, acá hay material para millones de tesis doctorales, grupos de investigación, vamos a tener para divertirnos muchísimo, solo investigando la esfera mediática discursiva. Ajá, hay una pregunta de Nadir Seco, no sé si la querés formular vos, porque así no leo que es largo. Nadir, ¿estás? No está. Bueno, ¿estás? Escucho ahí que un ruidito, pero no sé si es que abrió micrófono. Bueno. No, lo perdimos. Lo que planteaba es, con la cuestión de lo experiencial, si crees que nos encontramos en una especie de post-experiencia forzada por la pandemia. Sí, hace referencia a Barico, ella la pregunta. Sí, sí. Barico, bueno, justo la primera semana de confinamiento, él tenía que venir a Barcelona. El tema es así, en Barcelona se inauguró en diciembre una exposición sobre videojuegos en el Centro de Cultura Contemporánea. La exposición la curó Oliver Pérez, que es el experto en videojuegos de nuestro grupo de investigación, de nuestro departamento, es un crack. Una exposición tiene una parte histórica sobre los videojuegos, muy linda la exposición, muy bien diseñada, una experiencia genial. Ya en el mes de enero había superado los 40, 50.000 visitas, y por lo menos tuvimos suerte, yo pude ir varias veces, porque hubiera sido terrible que inaugurar un trabajo de un año y medio, y que hubiera caído justo la pandemia. Y había varias conferencias junto con la exposición, y una de las últimas era la de Alessandro Barico, que era un diálogo con Jorge Carrión. Está online, si buscan el Twitter del CCCB, o la web del CCCB de Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, van a encontrar este diálogo. Esto fue la primera semana de pandemia, y es interesante escuchar. Barico obviamente es un escritor, es un activista cultural, tiene una escuela de formación narrativa, fue librero, hizo televisión, hizo guiones, bueno, muy multitransmedia lo suyo. Pero la visión de gente a lo mejor que no son sociólogos ni antropólogos, digamos, yo creo que es muy interesante. Y él decía que esto era una preparación. Esto es la primera semana de pandemia, de confinamiento, decía, cuando era muy patente que Italia llevaba una semana de ventaja, ahora España e Italia están muy iguales, ¿no? Pero en ese momento ellos llevaban como que iban abriendo camino. Y él decía, esto es un experimento de lo que se viene, ¿no? Porque él anunciaba otras crisis, sobre todo la climática, y como que esto era un gran ejercicio. Después he escuchado a algunos antropólogos, el Eudal Carbonell, que es el que dirige las investigaciones de los neandertales en Atapuerca, en España, y decía algo parecido, ¿no? Como que esto, bueno, como esto es una luz amarilla en el tablero, ¿no? O de acá aprendemos, o la próxima va a ser peor, ¿no? Las consecuencias. Iba por ahí la reflexión de Barico. Rescato una cosa, a lo mejor lo que yo decía antes, las limitaciones de nuestro arsenal semántico, de nuestra categoría de análisis y metodología. Escuchar la voz de los artistas puede ser útil, escuchar la voz de los escritores. No es casual que en mi blog, en una parte cito a Mariana Enríquez, que sacó este artículo hermoso en la revista de la UNAM, que lo publicó creo página 2 en Argentina, se llama La Ansiedad. Ella como escritora de terror, porque la pobre la han encajonado también ahí de escritora de terror, entonces todo el día dice que le están pidiendo que escriba algo, que conferencia, charla, entrevista,
porque claro, estamos pasando una situación de terror. Entonces, bueno, ella reflexiona sobre eso, dice, ¿por qué tengo que hablar de esto? Dice, estoy agobiada, como que está saturada, ¿no? Y esta necesidad de contar la historia, ¿no? Y yo lo vinculaba, bueno, a esto que contábamos al principio del Homo sapiens, de poner el discurso. Pero escuchar la voz de los no científicos, de los no políticos, de los no periodistas, puede ser interesante. Sobre todo los artistas, que pueden ser directores de cine, pueden ser escritores, creadores de videojuegos, ¿no? Oliver Pérez, el colega que coordinó esta exposición, él hace tiempo que viene investigando las distopías en los videojuegos. Ahora su investigación, ayer lo hablábamos, tiene un relanzamiento enorme, porque las escenas de las ciudades vacías ya las hemos visto en infinidad de películas, la hemos visto en Walking Dead, la hemos visto en 28 días después, por no hablar de la película Contagio de Soderbergh, que es un docuficción de lo que estamos viviendo hoy, está todo ahí. Pero así como el 11S ya habíamos visto escenas de Nueva York bombardeada, con golpe de Estado, el puente de Brooklyn colapsado de gente, ya lo habíamos visto en el cine antes, esto lo hemos visto también, ¿no? Yo escribí en el blog hace un mes un post que era la ficción claustrofóbica, se llamaba, ¿no? Lo hemos visto en El Eternauta, videojuegos de encierro, pero también la imagen de la ciudad vacía, ¿no? Por eso yo creo, bueno, ampliar el espectro de escucha es útil, ¿no? No solo leer la sopa de Wuhan, ampliar el menú, digamos, gastronómico que leemos y consumimos. Bien, hay un par de referencias a cuestiones con la educación y yo cerraría por ahí. Le daría la palabra a Claudia Ardini, Mariana Ferrarelli y Francisco Alvarelo, si quieren intervenir para dar el diálogo que están dando en el chat, sería muy, muy lindo. Y ya con esto vamos cerrando. Ahí Francisco dice una cosa, ¿no? Dice, bueno, que lo decía McLuhan, que los artistas pensaban por fuera del ambiente mediático presente. El día que se cuente la historia de la investigación en comunicación en el siglo XX, ¿no? De acá a unos siglos, ¿no? Nosotros ahora, la investigación del siglo XX, bueno, manejamos una cincuentena de autores, ¿no? Pero cada año que pasa van quedando menos, ¿no? Cuando uno dice la filosofía del siglo XIX, aparecen unos cuantos filósofos. Si hablamos de la filosofía del siglo XIII, quedó Santo Tomás y algún otro vivo en los libros. Claro, cuando dice, ¿qué va a quedar de la comunicología o de la gente que escribió, investigó sobre medios o reflexionó sobre los medios en el siglo XX? De acá a unos siglos, digamos. Para mí va a quedar, yo creo, Walter Benjamin, McLuhan, Umberto Eco, ¿no? En América Latina, Barbero, y bueno, ninguno estudió comunicación, ni era sociólogo de la comunicación. Benjamin venía de la filosofía, venía a trabajar otros temas, McLuhan venía de la literatura, McLuhan no era experto en la comunicación, del flujo de comunicación en dos etapas, McLuhan era experto en Shakespeare y Joyce, Barbero venía de la filosofía, y esto es una señal, ¿no? La gente que se pasó investigando, sociólogos, antropólogos, gente de ciencias políticas, psicólogos de la comunicación del siglo XX, hicieron mucha investigación, hicieron aportes, pero la gente que fue disruptiva venían de afuera, ¿no? Por eso es interesante, Paparico me parece un tipo a tener en cuenta. Su libro Los Bárbaros y el último que sacó, The Game, me parece interesante porque son figuras como Fernández Mayo, el mismo Jorge Carrión, ¿no? Fernández Mayo es biólogo, es escritor, filosofía, o sea, tienen visiones muy desde afuera del campo y yo creo que son refrescantes. Pero son refrescantes para iluminar, mejorar nuestro trabajo de investigación empírico, digámoslo así, desde nuestros esquemas más semióticos, antropológicos, sociológicos. No es para que nosotros nos prendamos a seguir filosofando con ellos, eso está bien, pero sobre todo para mejorar la otra parte, el trabajo de campo, yo creo que es interesante, para renovar eso. La pregunta de investigación, por ejemplo. Bien, bueno, hago un último, digo, porque volvió, cuando Sandra lo nombró a Moisés Bardelotto, lo estuvimos interpelando y no lo encontramos y ahora nos dice por el chat que estaba con contingencias del caos político que hay en Brasil. Así que bueno, nada, Sandra citó, Moisés, tu trabajo en relación con cuestiones religiosas,
ahora ya estamos casi terminando, ahora sí, estamos en 1 hora desde que empezamos a charlar. Entonces, en principio, Carlos, agradecerte muchísimo a todos los colegas que están participando vía chat o simplemente conectados a esta reunión. Realmente para mí es un gusto que estén y poder compartirlo y pensarlo juntos. Nada, vamos a seguir haciendo charlas de pandemia y esperemos que cuando la pandemia por lo menos achate la curva, podamos ir charlando y de manera presencial también. Bueno, debo buñuelos, porque no tenía para convidar ahora acá. Y nada, para mí fue muy importante esta segunda charla, la primera también, fue un gusto, a nosotros nos permite pensar en términos de interdisciplina y bueno, los vamos a estar invitando a charlar, a disertar junto con otros. La idea es que aunque tengamos que estar en contexto de encierro, podamos ir produciendo, trabajando, pensando, afinando el lápiz sobre las metodologías que tenemos que elaborar. Y bueno, básicamente muchas gracias por compartir con nosotros este momento. No, gracias a ustedes por la invitación, por sumarse, digamos, el pensamiento siempre es colectivo y esperemos que el próximo encuentro sea en Viedma. Sí, bueno, con buñuelos. Está por ahí también Maximiliano Pérez. Con escala en la barriga. Estábamos pensando en cómo hacer la línea, ¿no? de todo el recorrido que arrancara en lo que decimos en Viedma, la Pampagonia. Esto es el mix entre la región pampeana y la Patagonia, y que siguiera su rumbo. Pero bueno, ya iremos a las grutas. Pasamos por Rosario. Bueno, están invitados a fin de año, si es que podemos movernos, vamos todos a ver el eclipse a Playas Doradas el 14 de diciembre. Mercedes Barcos, ayúdame vos que lo tenés claro. Vamos todos, si nos podemos mover, vamos a ver el eclipse a Playas Doradas todos. Oh, qué lindo. Bueno. Rosario es mitad de Brasil, así que podemos hacer la ruta. Claro. La ruta de San Antonio, San Pablo, por lo menos. Sí, no, pero también tenemos gente en Manta, podemos hacer Manta, Quito, y vamos bajando hasta llegar a Tierra del Fuego, que creo que alguno hay por ahí en el chat. Así que bueno, fue realmente un gran gusto, seguimos charlando, seguimos armando con otros de los que están acá, ya los vamos a molestar para armar charlas y pensar en voz alta, y bueno, seguimos con el Instituto en Cuarentena en las charlas de pandemia. Muchas gracias a todos. Buenísimo. Cariños a todos. Hasta luego.